Hola amigos, soy Santiago Costa y vamos a hablar de sarcoidosis. Es una enfermedad tremendamente interesante, un poco compleja cuando uno la estudia por primera vez, así que lo que vamos a hacer es llevarnos unos mensajes muy claros para la casa para que nos guíen durante toda la revisión y básicamente encargarnos de descomponer esto, de profundizar en cada uno de estos temas que vamos a hablar, es lo que nos vamos a dedicar durante el resto de la revisión. Entonces, lo primero que vamos a decir es que es una enfermedad heterogénea. Afecta muchos sistemas y se puede presentar de muchísimas maneras, por lo que puede ser un poco difícil decir exactamente cuál es la presentación clínica de esta enfermedad, porque no hay una sola, son múltiples. Habiendo dicho eso, el principal compromiso de estos pacientes es a nivel pulmonar. Y vamos a puntualizar más adelante en exactamente cómo afecta en el pulmón, pero llévense por ahora en la cabeza que ese es su principal compromiso, el pulmón. Ahora bien, hay unos síndromes muy característicos con nombre propio, como el síndrome de Lofgren, el síndrome de Herford y otros un par de síndromes más que hablaremos a lo largo del video, que hay que tener también en cuenta porque son altamente característicos y sugestivos de sarcoidosis. Ahora bien, esta enfermedad afecta predominantemente a adultos afroamericanos, jóvenes, y se caracteriza por la formación de granulomas no necrotizantes. Ya entraremos más adelante en exactamente qué es estos granulomas, por qué se forman y todo lo demás. Ahora bien, el diagnóstico suele incluir la biopsia de estos granulomas. Uno necesita verlos y granulomas más clínica usualmente es lo que hacen el diagnóstico. No todos los pacientes se tratan, sin embargo, los que sí se tratan con esteroides. ¿Listo? Y ya veremos más adelante exactamente quiénes se tratan, por qué no se tratan todos, cuándo se tratan, con qué se tratan, qué dosis y absolutamente todo lo que tenemos que saber. Ahora bien, pasando a ver ustedes dónde pueden profundizar sobre esta enfermedad, les dejo unos 4 artículos en el Drive. Entonces, en la descripción de este video van a encontrar este link. Ahí van a encontrar todos estos artículos por si ustedes quieren profundizar en el tema por su cuenta. El artículo que me pareció los más bonitos es este del New England. Este es un artículo del 2007, muy interesante, es muy al punto. Si uno quiere leer un solo artículo, probablemente yo iría o con este o con el siguiente, que es este del Nature. Es un poquito más largo, es más reciente, es del 2019, entonces van a encontrar cosas más actualizadas al respecto. Sin embargo, es más largo y un poco más complejo. Si solo quieren llevarse los puntos clave con el video y este artículo, yo creería que quedan bien. Para complementarlo está el artículo de la Academia Americana de Médicos Familiares, un artículo del Lancet del 2013 y, como siempre, up to date. Ahora bien, lo primero que vamos a hablar es la introducción. Entonces, esta enfermedad, cuando uno la busca en algún libro, en algún artículo, se la definen casi siempre de esta manera: como una enfermedad granulomatosa multisistémica heterogénea idiopática. Y uno queda harto de eso. Y uno en ese momento ya no quiere saber más de la enfermedad porque realmente son 5 palabras que uno no le dijeron nada y lo confundieron. Entonces vamos a descomponer esta definición en sus partes más importantes. Entonces, ¿qué es lo primero? Es una enfermedad granulomatosa. Quiere decir que la razón clave de esta enfermedad, lo clave detrás de esto, es la formación de granulomas. Vamos a profundizar exactamente en qué es un granuloma más adelante, sin embargo, por ahora ya sé que es una masa de células inflamatorias. Literalmente eso. Cuando tengo un montón de células, todas inflamatorias, que se agrupan entre sí para de cierta manera aislar o a un patógeno, o a una partícula o algo en particular. ¿Listo? Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que estos granulomas se depositan en todos los órganos, se pueden depositar virtualmente en donde sea: orejas, corazón, pulmón, cerebro, en todas partes. Y de ahí viene la parte multisistémica. Ahora bien, como se pueden depositar en todas partes, la presentación clínica es muy heterogénea. Entonces, estos pacientes van a tener síntomas muy distintos uno del otro y, a su vez, como cada uno compromete un órgano distinto, su pronóstico va a ser diferente, la calidad de vida va a ser diferente, el diagnóstico va a ser diferente. Entonces, es una enfermedad que realmente no es una sola, sino es un espectro de síndromes en particular. Y lo último es que es idiopática, es decir, no tenemos ni idea por qué sucede. Hay algunas hipótesis que dicen, bueno, esto debe ser por esto, esto y esto, pero realmente nadie está muy seguro. Ahora bien, esta enfermedad viene de dos palabras griegas que son sarco y oide. Ustedes probablemente habrán escuchado las dos en algún momento de su carrera. Sarco viene del prefijo de carne. Entonces, usualmente esto se usa, por ejemplo, ustedes han escuchado los sarcomas. Los sarcomas precisamente vienen de ahí, son tumores de tejido usualmente muscular. Entonces, por ejemplo, rhabdomiosarcoma. Entonces, eso habla de un tumor de rhabdo. Entonces, ahí habla de tumor de músculo esquelético. Leomiosarcoma es tumor de músculo liso. Entonces, bueno, eso, en fin, de ahí viene la palabra sarco para escribir carne.
Y el oide es algo que parece, pero no es. Ustedes van a encontrar esta palabra también múltiples veces en su carrera. Cuando encuentran oide es que se parece mucho a lo que está escribiendo, pero no es exactamente eso. ¿Por qué le dieron este nombre? Porque la primera vez que lo describieron, y eso tomó un tiempo, pero más o menos fue en 1899, bajo este científico que es César Boeck. Él describió unos nódulos pues, en la piel, tegumentarios, que parecían mucho un sarcoma, y más o menos esto era como se veían. ¿Listo? Y qué es lo que pasa es que estos parecían casi que tumores, parecían sarcomas, pero cuando se miraban al microscopio no eran exactamente tumores, eran nódulos inflamatorios, tenían granulomas, entonces de ahí viene el nombre. Parece un sarcoma, pero no lo es. Ahora bien, ¿qué hay que saber de la epidemiología de esta enfermedad? Yo creo que tres cosas. Lo primero es que tiene una prevalencia de 10 a 20 casos por 100.000 habitantes, sin embargo eso es variable, va a cambiar dependiendo del país que ustedes miren. Para que tengan un punto de referencia, porque uno cuando mira estos datos realmente uno no le suena mucho. Entonces, tengan un punto de referencia, comparémoslo con algo como sífilis. La sífilis tiene una prevalencia de 90 casos por 100.000 habitantes en un país promedio. Eso quiere decir que ustedes eventualmente van a tratar algún paciente con sífilis. En algún punto de su carrera ustedes van a ver a alguien que tiene sífilis. Si eso es así, vamos a decir que la sarcoidosis es unas 4 veces más infrecuente que esto. Es decir, ustedes pueden verla en su carrera, pueden verla en algún momento de ejercer la medicina, sin embargo no es lo más frecuente del mundo. Ahora bien, ¿a quién afecta predominantemente? Lo primero y lo clave de llevarse, o sea, si uno se lleva una sola cosa de epidemiología, creería que tiene que ser esta. Afecta principalmente a afroamericanos. Tiene una incidencia que es 3 a 4 veces mayores en afroamericanos que en pacientes caucásicos. Principalmente cuando lo miramos geográficamente, afecta a países escandinavios, alcanza una incidencia de hasta 24 casos por 100.000 habitantes año y usualmente es una enfermedad de adultos jóvenes, usualmente 30 y 55 años, pero esto varía dependiendo del sexo y eso yo creería que es el siguiente mensaje importante que uno tiene que llevarse y es que dependiendo si soy hombre o mujer, el momento en el que me afecta la enfermedad es diferente. Entonces aquí lo que hicieron estas personas, que es un artículo del Nature el que yo les contaba, fue coger 3 países. Este viene siendo Suecia, este viene siendo Corea y este viene siendo, ¿cuál es que viene siendo? Y este viene siendo Estados Unidos. Entonces lo que ellos hicieron es mirar cuándo les da a los pacientes, cuándo se diagnostican a los pacientes con sarcoidosis. Y si ustedes se fijan, los hombres, que es el verde oscuro, casi siempre su pico se alcanza en los 30 a 40 años. O sea, los pacientes afroamericanos se diagnostican más jóvenes. En cambio, las mujeres presentan un poco más tardío, tipo 50, 60 años. Entonces, eso es algo a llevarse en cuenta. ¿Listo? Que hay variabilidad entre los géneros. Lo otro que hay que saber es que aunque generalmente esta enfermedad se considera un poco benigna y uno dice ciertamente que esta enfermedad de muchos pacientes autorresuelve, no es tan benigna como parece. Tiene una mortalidad que puede alcanzar el 10%, es decir, a 8 a 10 años el 10% de los pacientes se van a morir. Si ustedes se fijan, esta curva de aquí, la primera que aparece es los pacientes generales, la mortalidad general, o sea, tú simplemente por existir, de entrada ya tienes más o menos un 5% de mortalidad a 10 años. Cuando comparamos eso con pacientes con sarcoidosis tratada, la mortalidad es 10%, no tratada 5%. Y eso inicialmente parece un poco contraintuitivo porque como así que los tratados se mueren más. Y ya vamos a ver exactamente eso por qué es, pero en general cuando uno toma la decisión de tratar la sarcoidosis es porque es más severa. Entonces esto no habla del tratamiento, esto habla de la severidad de la enfermedad. ¿Listo? Con esas 3 cosas clave de la epidemiología claras, vamos a pasar a la fisiopatología. Y la fisiopatología, como les dije, tiene una gran incógnita. O sea, realmente hay muchas cosas que desconocemos de la enfermedad, pero sabemos que ocurren 2 cosas. Uno, la formación de granulomas, y vamos a puntualizarlo, son granulomas no necrotizantes. ¿Listo? Ya vamos a ver exactamente eso qué significa. Y lo otro es que hay inflamación crónica. Esta inflamación a su vez tiene múltiples repercusiones, como lo tienen también los granulomas. Cada uno va a generar unos síntomas y ya veremos más adelante exactamente qué síntomas da cada uno. Pero nos toca puntualizar. Entonces vamos a hablar primero de los granulomas, o sea, por qué se forman y por qué creemos que puede ser la causa. Entonces, no tenemos muy claro, pero hay 3 hipótesis grandes. El primero es que hay algún agente infeccioso que genera una respuesta inmune potente. ¿Sí? Se han descrito, por ejemplo, los enterovirus, que se dice, bueno, de pronto algunos enterovirus pueden ser los agentes causantes porque se ha descubierto parte de su genoma en los granulomas de los pacientes. También se ha propuesto que de pronto las micobacterias, puntualmente Mycobacterium tuberculosis, puede ser como ese insulto inicial que genera la formación de un granuloma. También hay unas partículas orgánicas.
Entonces hay algunas profesiones que se asocian más a sarcoidosis que otras, por ejemplo los bomberos y también los agentes inorgánicos, como ejemplo el sílice. El sílice está asociado a la formación de sarcoidosis. Cualquiera que sea el agente inicial que dispara esta respuesta, lo que va a ocurrir ahora es literalmente una respuesta inflamatoria. Primero que todo, como siempre sucede en la respuesta inmune, una respuesta inmune innata en donde entran los macrófagos, lo reconocen, después llaman a las células T, entre los dos interactúan, liberan un montón de citoquinas que van a generar una respuesta TH1 y TH2. Ambas van a interactuar, o sea, van a interactuar tanto la respuesta humoral como la respuesta celular. Y eventualmente van a converger en esto, en la formación de un granuloma. ¿Listo? Este granuloma se va a depositar en los tejidos y puede llevar a eventos como fibrosis, daño en la función, y bueno, eso va a cambiar un poco dependiendo del órgano que estemos hablando. Pero lo curioso de la sarcoidosis, y en eso vamos a puntualizar más adelante, es que muchas veces resuelve. Estos granulomas, aunque se generan y todo eso, eventualmente no generan síntomas, o si generan síntomas, esos síntomas autorresuelven. Pero ya puntualicemos más adelante de eso. Quiero profundizar un poco más en esto en granuloma. Entonces, un granuloma es lo que dijimos. Es cuando un montón de células dicen, hey, juntémonos porque hay algo aquí que no es bueno. Puede ser un agente infeccioso, puede ser una partícula como el sílice, puede ser, es algo que al cuerpo no le gusta, entonces el cuerpo intenta de cierta manera como rodearlo. Literalmente lo intenta rodear. Entonces va a llamar a los macrófagos, va a llamar a las células T y va a comenzar a hacer algunos cambios a sus células. Sus células van a comenzar a cambiar de fenotipo y ya vamos a puntualizar exactamente cómo hacen eso. Pero lo clave, y lo que yo les dije aquí, es que es un granuloma no necrotizante. Eso quiere decir que no hay necrosis. ¿Por qué eso es tan importante? Porque, como veremos más adelante, hay algunas enfermedades que también son granulomatosas necrotizantes. Y tuberculosis viene siendo la clave, como la enfermedad más importante en ese grupo. ¿Cómo sabemos si tiene necrosis? Es muy sencillo. Cuando uno mira un granuloma se ve así en microscopio. Fíjense que esto es tejido normal aquí afuera, un montón de células ahí normales, y de la nada cambia la arquitectura. Vemos una periferia como con células tipo células T, y en la mitad se ve un montón, eso es un enredo de células ahí. Pero que quiero que miren algo, y es que cuando uno mira el centro de este granuloma, uno ve núcleos. Esto es un núcleo, es otro núcleo, esto es otro núcleo. O sea, uno alcanza a ver los núcleos. Y eso indica la presencia de que no hay necrosis. Cuando hay necrosis en un granuloma, y aquí les voy a mostrar cómo se ve la necrosis en un granuloma, se ve así. Listo, si ustedes observan en esta mitad del granuloma no se ven núcleos. Y voy a intentar hacer un poco más de zoom, no me deja hacer más zoom. Pero bueno, así se ve un granuloma necrotizante. Pierde por completo los núcleos. Eso viene siendo como la manera más sencilla de identificar si no hay o no necrosis. ¿Listo? Ahora bien, lo que yo les decía aquí es que para hacer esto, para ser más eficientes, las células comienzan a cambiar de forma, comienzan a volverse un poco más como agresivas para intentar como contener al patógeno o a la partícula. Entonces vamos a ver algunos cambios muy particulares. Lo primero es que los macrófagos se conviertan en unas células que se llaman células epitelioides. Y aquí, por ejemplo, podemos poner en práctica lo que aprendimos más atrás. Oide, parece, pero no lo es. Entonces, ¿qué es una célula epitelioide? Es un macrófago que adquirió la forma del epitelio. Parece epitelio, pero no lo es. ¿Cómo se ve el epitelio? Más o menos como unas células alargadas, ¿sí? Entonces, es más o menos la forma que adquiere, como unas células muy alargadas. Aquí es un poquito más complicado de verlo, pero si uno le pone un poquito de fe, esto viene siendo como una célula epitelioide. Este de pronto es un poquito mejor. Este viene siendo como una célula epitelioide. Y es como la primera característica clave de un granuloma. Ahora bien, ¿qué otra cosa se genera? Células de Langhans. Y ojo, mucha gente comete el error. No son células de Langerhans. O sea, son dos cosas distintas. Células de Langerhans son células dendríticas, son básicamente macrófagos de la piel. Las células de Langhans es cuando un macrófago comienza a fusionarse con más macrófagos. También se llaman las células multinucleadas de Langhans. Si ustedes se fijan aquí, esto es básicamente como un super macrófago. Es alguien que decidió juntarse con uno, dos, tres, un montón de macrófagos, unió sus núcleos y se volvió como un hipermacrófago. Algo así como un super destructor para intentar mantener a la raya a lo que sea que están intentando contener. Eso viene siendo como el segundo gran cambio. Y lo tercero, que muchas veces la gente dice como, ¿cuál es el hallazgo patológico específico de la sarcoidosis? Realmente eso es falso, realmente no hay hallazgos patológicos específicos de la sarcoidosis, pero hay algo muy sugestivos. Entonces, el primero son los cuerpos asteroides.
que son estos. Si ustedes se fijan aquí, vienen siendo casi como parece como una estrella. ¿Listo? No es que lo que les digo, no es específico de la sarcoidosis, pero es muy sugestivo en los exámenes, en las páginas de Facebook, muchas veces aparecen. Básicamente son acumulaciones de lípidos que ocurren dentro de los granulomas. Lo otro son los cuerpos de Schaumann. Los cuerpos de Schaumann son acumulaciones de de calcio y de proteínas que más o menos se calcifican y se adquieren como un patrón de cebolla. ¿Listo? Son otros hallazgos que ustedes pueden ver. Si por ejemplo van a hacer el Step 1, estos son favoritos para preguntar en el Step 1. Entonces apréndanselos. Y bueno, eso es más o menos un granuloma. Un montón de células juntas que intentan rodear ya sea un patógeno, una partícula, lo que sea. No sabemos por qué se forman. Hay estas teorías, pero lo que sí sabemos es que se forman. Y al formarse, los granulomas tienen un problema. Y es que uno, dañan la estructura del tejido donde se depositan. Y es que dos, los granulomas son tejido inflamatorio activo. Es decir, es un tejido que activamente está generando cambios. Y uno de esos cambios, por ejemplo, que frecuentemente se preguntan en los exámenes es este. Los macrófagos de los granulomas sintetizan una enzima que es la 1-alfa hidroxilasa. ¿Listo? Voy a escribirlo por aquí. 1-alfa hidroxilasa. ¿Qué hace esta 1-alfa hidroxilasa? Si ustedes recuerdan sus clases de bioquímica, la vitamina D se sintetiza en la piel de manera inactiva. Se sintetiza como colecalciferol. Para que ese colecalciferol sea activo, yo tengo que hidroxilarlo en dos partes, en el carbono número 1 y en el número 25. En el hígado se hidroxila el 25 y en el riñón en el 1. Eso es como la normalidad de la vitamina D. Lo que pasa con los granulomas es que los granulomas, al sintetizar esta enzima, logran hacer esta hidroxilación, que en realidad es lo que determina puntualmente la actividad de la vitamina D en la parte 1. Entonces, en conclusión, lo que hacen los granulomas es que activan la vitamina D. La vitamina D en exceso es peligrosa porque la función de la vitamina D es absorber más calcio del tracto gastrointestinal, entonces puede dar hipercalcemia. Y ya veremos más adelante que es uno de los como laboratorios clave a tener en cuenta en la sarcoidosis, la hipercalcemia y su fisiopatología, que también es frecuentemente preguntada en los exámenes de residencia, es esta: producción de alfa-1 hidroxilasa por parte del granuloma. ¿Listo? Lo último que hay que hablar de la fisiopatología es que lo que dijimos, se forma el granuloma, hay inflamación, que precisamente lleva a esta formación del granuloma, pero en algunos pacientes el granuloma se resuelve y no es muy claro por qué, no es muy claro qué es lo que determina exactamente si yo voy a pasar a la persistencia del granuloma o a la resolución del granuloma. Pero es clave entender eso, de que hay hay algunos factores que no son muy claros exactamente por qué, pero que generan que uno resuelva la enfermedad. ¿Listo? En los pacientes que no se resuelve la enfermedad se genera una inflamación crónica, en donde este cúmulo, esta tormenta de citoquinas que van a estar constantemente ahí, eventualmente dañan el tejido. Y por ejemplo, nos hemos dado cuenta que la fibrosis, más allá de la deposición de los granulomas en el pulmón, es la activación de metaloproteinasas debido a la persistencia de estas interleuquinas en la sangre. ¿Listo? Hay muchas cosas a hablar, un poco más avanzadas, pero dejémoslo por ahora por ahí. Entonces, hablar de la presentación clínica de sarcoidosis puede ser complejo, porque lo que les digo afecta cualquier órgano y en ocasiones se afecta un solo órgano. Por ejemplo, existe tal cosa como la sarcoidosis cardíaca, donde solo se afecta el corazón. Es tremendamente infrecuente eso, pero puede pasar y esos casos son mucho más difíciles de diagnosticar. Entonces, ¿qué hay que llevarse de la presentación clínica de sarcoidosis? Uno, que principalmente afecta al pulmón. La proporción o sea, es tremenda. Es del 90 a 100% de los pacientes tienen compromiso pulmonar. O sea, la gran mayoría de los pacientes tienen eso. Ahora bien, cuando uno mira el siguiente órgano más comprometido es la piel. Y si uno se fija, el compromiso va del 16 al 32%. O sea, casi que un tercio de los pacientes van a presentar de esta manera, con compromiso pulmonar y compromiso cutáneo. Entonces, ese va a ser como nuestro paciente típico, el paciente que llega diciendo que tiene tos, diciendo que tiene disnea, o sea, síntomas pulmonares que inicialmente realmente no son muy específicos, puede tener también sibilancias, puede tener estridor, pero lo principal son tos y disnea. Y algunos síntomas cutáneos. La gran mayoría de los pacientes con síntomas cutáneos no son síntomas cutáneos muy sugestivos de sarcoidosis, o sea, no son específicos. La gran mayoría de veces lo que se ve es un exantema caracterizado por máculas eritematosas
de bordes irregulares que predominan en las extremidades y en la parte extensora de las extremidades, es decir, en esta parte de los muslos y en esta parte de las piernas. ¿Listo? No es muy específico de nada, la tos y la disnea claramente tampoco, pero ese va a ser como nuestro paciente típico de la sarcoidosis. Ahora bien, de ahí hacia abajo los síntomas cada vez se vuelven más infrecuentes. Los ojos por lo menos tienen un 25% de probabilidad, cerca de un 25% de probabilidad de que estén afectados. Lo característico en esto es uveitis, que ya vamos a puntualizar más adelante cómo se ve esta uveitis. En el hígado vemos, usualmente es un compromiso asintomático, o sea, nosotros le tomamos unas transaminasas, aparecen elevadas, pero el paciente realmente no se queja de nada. Nódulos linfáticos es más o menos frecuente, 13 a 15%, con adenopatía periférica. Esplenomegalia la podemos encontrar hasta el 10% de los pacientes. Compromiso del sistema nervioso, que muy heterogéneo. Fíjense que hay millones de características. Yo creería que si uno quiere llevar algo del compromiso neurológico, es esto, es parálisis facial. De todos estos, yo creería que se viene siendo el más frecuente de esos. Y en corazón, lo más frecuente van a ser arritmias, alteraciones en la conducción, bradiarritmias, bloqueos, taquiarritmias. Realmente no hay una muy específica de esto. También se puede dar falla cardíaca por sarcoidosis, es infrecuente, pero se ha descrito. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos pacientes comenzaban a presentar con combinaciones de estos síntomas. Como dijimos, la gran mayoría presenta con estos dos, pero algunos pacientes que presentan con más cosas. Y cuando años atrás se comenzaron a ver que frecuentemente se presentaban con cierto número en particular, o sea, algunos pacientes presentaban con este y este. Y de ahí comenzaron a aparecer los síndromes de la sarcoidosis. Hay varios, yo creo que hay unos 4 más o menos que uno tiene que saber, pero si uno que uno quiere llevarse de memoria es este, el síndrome de Lofgren. ¿Listo? Ese viene siendo el más típico, el síndrome más típico de la sarcoidosis. Y dos, es un síndrome que si uno identifica tiene repercusiones en diagnóstico y en tratamiento. ¿Por qué? Porque estos pacientes, uno, no requieren biopsia y eso es clave, porque el síndrome es tan típico, tan característico que no necesito confirmarlo con biopsia. Con solo la clínica ya está. Los demás sé confirmarlos, pero este no. Y lo otro es que estos pacientes tienen un buen pronóstico porque resuelven solos en una gran proporción, hasta el 75% de los pacientes. ¿Qué compromete este síndrome? O sea, ¿cuál es como las características del síndrome? Uno, fiebre. Es una fiebre que usualmente es de bajo grado, no llega a 39 grados ni a 40 grados. Es una fiebre usualmente de 38, 38,3, bajo grado, crónica. Eso viene siendo lo primero. Lo segundo que uno observa en la presentación del paciente es disnea y tos, o sea, síntomas pulmonares. Lo tercero es osteomusculares y tegumentares. Entonces vemos eritema nodoso y artritis simétrica. La artritis simétrica usualmente es de los tobillos, como representan aquí y es tobillos bilaterales en este paciente. ¿Listo? Eso es lo clásico. Ahora, cuando uno estudia a estos pacientes se encuentra como la penta, o sea, uno completa la penta y es esto, con adenopatía ileal bilateral. Vamos a profundizar un poquito más en eso más adelante, pero esto es básicamente la adenopatía ileal bilateral, es el aumento de la adenomegalia de los nódulos linfáticos peribronquiales. ¿Listo? Ya les voy a contar exactamente uno cómo identifica esto, cómo sabe que son adenopatías y no otras cosas, pero dejémoslo por ahí en remojo. Y lo otro que les quería mostrar es cómo se ve esto, el eritema nodoso. Entonces, el eritema nodoso se ve así. Son nódulos eritematosos que ocurren predominantemente en las piernas. Y lo característico es cuando uno los toca, uno se sienten, o sea, realmente son nódulos, o sea, uno se puede palpar la tumefacción. Y lo otro es que son tremendamente dolorosos. O sea, eso es como la característica. Son nódulos, se sienten, se pueden palpar y duelen. Cuando uno los toca, al paciente le duele. Cuando uno observa todo eso, la suma de esas 5 cosas, fiebre bajo grado, artritis simétrica de los tobillos, eritema nodoso, disnea y linfadenopatía ileal bilateral, uno tiene un síndrome de Lofgren y eso es altamente sugestivo de sarcoidosis. Lo último que habría que saber, que a veces es pregunta corchadora de medicina interna, es en quién es más frecuente estos síntomas. El eritema nodoso es más frecuente en mujeres, la artritis simétrica es más frecuente en hombres. Esa viene siendo la respuesta. ¿Listo? Ahora, esa es la clave. Si van a llevar uno solo, llévense ese. De en adelante están unos un poquito más infrecuentes. Este síndrome de... bueno, y lo último que hay que saber, este se presenta aproximadamente en el 34% de los casos. ¿Listo? Un tercio de los pacientes presentan así.
El síndrome de Herford es la tríada de uveitis, parotitis y parálisis facial. Mucho más infrecuente, la uveitis es anterior. Uno, ¿cómo identifica una uveitis anterior? Las características clave son, uno, una iridociclitis. Se observa lo que se llama una inyección iridociliar, en donde se observa como halo eritematoso alrededor del iris. Eso es muy característico. Lo otro es que se pierde la rugosidad del iris. El iris normalmente tiene una rugosidad un poco más evidente. Aquí está perdido, se vuelve como liso. Y precisamente por esa inflamación comienzan a ocurrir lo que se llaman sinequias. Si ustedes observan aquí, este ojo esta pupila no es simétrica, no es un círculo completamente así, sino que está como de esta manera, como mochado acá. Esto se llama una sinequia. Y esto se da porque en esta parte el ojo estaba dilatando y aquí se quedó pegado, se quedó atascado. Entonces es una sinequia muy sugestivo de uveitis anterior. Si uno tiene eso, uveitis anterior, le suma parotitis, inflamación de las parótidas, que usualmente se ve algo así, un paciente completamente hinchado, inflamado, duele cuando uno palpa aquí las parótidas, eso duele. Y si uno le suma a eso la parálisis facial, uno tiene el síndrome de Herford. ¿Listo? No funciona como el síndrome de Lofgren, no funciona que si uno lo tiene no necesita biopsia, uno usualmente sí requiere biopsia, pero es de esos síndromes clásicos que aparecen en preguntas de medicina interna, corchadoras, todo eso. Y es útil de conocer. Síndrome de Dario-Russi es el tercero, mucho más infrecuente que los anteriores dos. Es básicamente la presencia de nódulos duros, cicatrizales, o sea que deforman la piel. Son ásperos, no duelen, realmente es más fibrosis que inflamación. Se ven en la piel, no tienen un predominio en ninguna parte en particular, pero ese viene siendo el síndrome de Dario-Russi. Y el último síndrome que les quería describir es el síndrome de Perthes-Jungling. Este síndrome es básicamente la presencia de quistes a nivel óseo, particularmente las falanges. Entonces, como uno puede ver aquí, esto claramente no es una falange normal. Esto uno observa aquí lesiones quísticas, como esta que uno ve aquí. Claro, no se parece nada a una falange normal como esta de aquí. Y estas inflamaciones quísticas generan inflamación. Claramente se observa aquí en la radiografía por esa hinchazón del dedo. Y a nivel del examen físico se observaría algo así. ¿Listo? Síndrome de Perthes-Jungling, también muy sugestivo de sarcoidosis. ¿Listo? De aquí en adelante hay alguno que otro signo específico. Por ejemplo, el lupus pernio es uno que yo les quiero hablar en particular. Es una afectación cutánea de la sarcoidosis. Acordémonos que el lupus viene siendo mordida de lobo, viene de esa raíz griega. Lo que caracteriza el lupus pernio es un eritema violáceo, y eso viene siendo la primera característica, es violáceo de la piel, que afecta predominantemente nariz, pómulos, y vemos nariz, en una menor medida pómulos, y lo segundo es que es indurado. O sea, ¿qué define un lupus pernio? Su color y la presencia de induración. O sea, que sea duro, que cuando uno lo toque esté tenso, no duele tanto, pero sí se siente como áspero. Entonces, eso es lo típico del lupus pernio. Es también muy específico de la sarcoidosis. No es frecuente, pero es muy específico. Y de aquí en adelante, uno puede hilar tan fino como uno quiera. Y uno puede ir órgano por órgano diciendo exactamente cómo se afecta a cada uno. Pero realmente no vamos a hacer esto. Porque pues duraría para siempre esta revisión. Entonces lo que yo les voy a hacer es, ya les dejé esos artículos, gráfica por lo menos viene el artículo del Lancet, que es del 2013. Los otros artículos tienen gráficas parecidas. Esta me pareció particularmente buena porque lo que hace es decir, el paciente puede presentar así cuando se afecta este órgano y básicamente el estudio diagnóstico viene siendo este. Casi siempre es biopsia, pero para que lo tengan ahí, lo más importante ya lo cubrimos, que vienen siendo todas estas cosas, la presentación típica, las presentaciones específicas, los síndromes con epónimos de nombre pues, particular, y básicamente vamos a dejar ahí la presentación clínica. Creo que eso es suficiente para lo que uno tiene que saber de sarcoidosis. Entonces, ¿qué hay que saber del abordaje inicial? Estos pacientes, ¿cómo presentan con síntomas pulmonares? Usualmente disnea, tos, sibilancias. En un adulto mayor, usualmente uno va a pensar cosas como asma, EPOC. Entonces, el estudio inicial va a incluir cosas como espirometría, radiografía de tórax y estudios básicos como hemograma, cosas así. Entonces, así van a comenzar todos los pacientes, porque uno de entrada, alguien que llegue con disnea, tos, uno lo primero que piensa no va a ser sarcoidosis. Y eso es
claramente entendible. Entonces, ¿qué hay que saber de la sarcoidosis? Que no hay un solo hallazgo radiográfico. O sea, usualmente cuando uno lee ese tema y uno cuando le pregunta a alguien inexperto en ese tema cuál es el hallazgo, dicen lo mismo y es esto: la presencia de adenopatías ciliares bilaterales. Y eso es cierto, eso es como el hallazgo más característico, pero no es el único. Pero vamos a comenzar por ahí. Entonces, ¿cuál es uno cómo identifica una adenopatía hilar bilateral? Primero sabiendo cómo se ve unos nódulos normales en el pulmón. Entonces, es una radiografía completamente normal. Si ustedes se fijan, esto viene siendo como los nódulos peribronquiales. Fíjense que son chiquitos, bonitos. ¿Listo? No son muy grandes, no son muy densos, no están calcificados ni nada por el estilo. Y más o menos ese viene siendo la proporción del tamaño. Claramente es distinto y ustedes pueden apreciarlo aquí cuando comparamos. Su tamaño es completamente distinto. Entonces, y para que no quede la duda, ahí los estamos como subrayando a estos adenopatías ciliares. Pero lo que les digo, estas adenopatías ciliares no es el único hallazgo. Esto viene siendo lo que se llama el tipo radiográfico número 1 de la sarcoidosis, las adenopatías ciliares bilaterales. Pero hay más hallazgos y eso se clasifica en un sistema que se llama el sistema de Schading. Fue el doctor que lo escribió más o menos en 1950 y les dejo el artículo por si les interesa. Y son 4 tipos radiográficos: tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. El tipo 1 es lo que ya vimos, las adenopatías ciliares bilaterales, que ya las vimos. El tipo 2 es donde yo tengo todavía esas adenopatías, pero le añado un infiltrado intersticial. ¿Listo? En el tipo 3, el infiltrado intersticial permanece, pero las adenopatías ciliares desaparecen. Es decir, pase de adenopatías a adenopatías más infiltrado. Perdonen el dibujo, pero bueno, ustedes me entienden. Después a infiltrado sin adenopatías. Y por último, fibrosis. Fibrosis. Sí, puedo hacer la fibrosis. ¿Listo? Veamos unas radiografías para que entendamos exactamente cómo son estos tipos radiográficos. Entonces, tipo número 1, adenopatías ciliares bilaterales sin nada más. Tipo número 2, adenopatías ciliares bilaterales, que en este lado no se ven tan bien, pero en este lado sí se ven bien. Y infiltrado intersticial. Fíjense que eso es mucho más radiolúcido, se ve mucho más bonito, muy pues, normal. Esa es la normalidad del parénquima pulmonar y aquí claramente se ve un infiltrado mucho más denso. En el grado número 3 se perdieron las adenopatías, deberían estar aquí, ya no hay adenopatías, pero el infiltrado permaneció. Y en el tipo 4 estos infiltrados se vuelven mucho más gruesos, mucho más gruesos. Entonces, si ustedes se fijan aquí, esto ya es literalmente fibrosis. Y uno puede decir, bueno, ¿qué tan útil es, qué tan factible es diferenciar este de este? No es tan sencillo. Pero hay algunas piezas que no le pueden orientar. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, el diafragma está elevado, casi que está como pinchado. Es precisamente porque la fibrosis se retrae y como que jala de sus elementos cercanos. Entonces uno comienza a observar estas cosas. Dicho esto, este sistema de Schading, aunque técnicamente no son estadios, y ya les voy a contar por qué no son estadios, sí tiene una utilidad, y es que la resolución, o sea, dependiendo de yo en qué tipo de radiográfico estoy, 1, 2, 3 o 4, mis probabilidades de resolver cambian. Entonces, por ejemplo, en las personas que tienen solo adenopatías, su probabilidad de resolución espontánea es del 55 hasta el 90%, o sea, es un pronóstico bastante bueno. Tipo 2, 40-70%. Tipo 3, 10 al 20%. Y lo que les decía, tipo 4, 0 a 5%. O sea, el pronóstico cada vez es peor. ¿Dónde está el problema? 1. Hay una variabilidad de interobservador, sobre todo en los estadios avanzados. Entonces, diferenciar lo que yo les digo, diferenciar entre 3 y 4 o entre 2 y 3 no es tan sencillo. Y eso limita un poco la utilización de esto. Lo segundo es que no es cronológico, o sea, no es que yo pase del 1 al 2 al 3 al 4. Yo perfectamente puedo comenzar en el 1 y después en un año resolver y después pasar al 4. O sea, no es algo como que vaya en un orden. Y al contrario, también se ve menos frecuente, pero también se ve. Y esto es lo que hablamos, que cambia en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo clave de llevarse aquí? Bueno, uno, el sistema de Schading, sabérselo, los tipos radiográficos. Y lo otro es saber que es un tipo radiográfico. Esa es la nomenclatura adecuada, no un estadio. ¿Qué es lo otro que uno va a obtener usualmente con estos pacientes? Paraclínicos iniciales, que no se le niegan a nadie, un hemograma,
Probablemente en el hemograma no se va a ver mucha cosa. En el perfil hepático lo obtenemos más que todo para identificar compromiso hepático asintomático. En la función renal para hacer exactamente lo mismo, evaluar compromiso renal asintomático y un ionograma predominantemente para ver el calcio. Listo, acordémonos que estos pacientes tienen hipercalcemia. No todos, no es del 100% la hipercalcemia, pero se acerca casi que un 30-60% de los pacientes tienen hipercalcemia, por lo que ya dijimos de los granulomas. Cuando yo tengo todo esto, tengo mucha información. Y lo que me toca hacer ahora es saber si con esa información es o no es suficiente para hacer un diagnóstico. Entonces aquí lo que hice fue coger dos gráficas que hablan del diagnóstico de sarcoidosis. Esta uno la puede encontrar en la Academia Americana de Médicos Familiares y está en el artículo en Nature. Lo que vamos a intentar hacer es como coger lo común de estas dos para intentar llegar como un metadiagnóstico, o sea, para saber exactamente qué tienen en común todos estos algoritmos. Y lo primero que uno se da cuenta es que ellos comienzan diciéndole a uno, listo, lo primero que usted tiene que ver es si encuentra un síndrome clásico. Y con este síndrome clásico uno se refiere a síndrome de Lofgren, particularmente. ¿Sí? Aquí dicen lo mismo. Presentación clínico-radiológica, muy sugestiva. Sugestiva de Lofgren, perfecto, no le toca hacer más. No es necesaria una biopsia. ¿Listo? Entonces, ese viene siendo como nuestro primer paso diagnóstico. Si tenemos algo clásico, síndrome de Lofgren, no requeremos biopsia. Pero si estamos en el 70% de las situaciones donde no es una presentación clásica, ahí nos va a tocar hacer una biopsia. ¿Por qué la biopsia? Porque los hallazgos perfectamente pueden ser debidos a otra enfermedad. ¿Y qué otras enfermedades nos toca tener en cuenta ahí? Predominantemente los diferenciales de las enfermedades granulomatosas. Y aquí les tengo una tablita, lo más de útil para saber de eso. Entonces, nos hablan diagnósticos diferenciales de la sarcoidosis. Infecciones bacterianas, puntualmente Mycobacterium tuberculosis, fúngicas, aspergillosis, vasculitis, como la granulomatosis con poliangeitis, síndromes relacionados a IgG4, silicosis, beriliosis, neumonitis por hipersensibilidad, linfomas. Si ustedes se dan cuenta, todos estos tienen varias cosas en común. O generan granulomas o generan un compromiso pulmonar de tipo eventualmente fibroso. Entonces todos tienen eso en común. Y uno con esa biopsia, uno se orienta mucho a diferenciarlos. Ahora bien, ¿la biopsia de dónde? Entonces, la respuesta es de donde se pueda. La gran mayoría de veces, como los pacientes tienen síntomas pulmonares, uno va a buscar el sitio donde sea probable encontrar un granuloma, es decir, en el pulmón. Entonces, frecuentemente la manera en la que se obtiene esa biopsia es a través de una biopsia transbronquial. Uno entra con un fibrobroncoscopio, entra a través de los bronquios y obtiene un pedazo de este tejido. Ahora bien, hay una cosa a tener en cuenta aquí. Es que ustedes entran a ciegas y comen pedazos del pulmón a ciegas, tienen una probabilidad de 20% de encontrar un granuloma. Más bien baja, o sea, más bien malita. Sin embargo, si uno se guían por imagen, o sea, por ejemplo, ustedes con una imagen y dicen, aquí hay un granuloma, lo identifiqué, aquí hay un nódulo, lo identifiqué, y cogen biopsias de múltiples segmentos, el rendimiento diagnóstico sube al 85%, sube bastante. Y de aquí viene como nuestra segunda guía, y es que los pacientes que requieren biopsia, que son todos los demás, la mejor manera de acercarse a esto es uno, hacerla en el sitio donde está afectado, o sea, hacerla del órgano comprometido. Sí, eso es como lo más lógico. Si tengo comprometida la piel, pues tómela la piel. Si tiene del hígado, tómela del hígado. Si tiene del pulmón, tómela del sitio que sea más sencillo acceder. Usualmente es del pulmón. Y aquí es donde entran las imágenes más avanzadas, porque si ustedes se dieron cuenta, Lofgren básicamente lo podemos diagnosticar con radiografía de tórax. Pero los demás, en donde vamos a tomar una biopsia, ahí requeremos algo que nos diga aquí hay una lesión. Y aquí es donde entran las imágenes especializadas. Entonces, la primera imagen especializada, que va a ser la más frecuente que van a ver en estos pacientes, es la tomografía de tórax. La tomografía de tórax va a identificar aquellos nódulos que son susceptibles a punción. Estos nódulos, pues uno, se van a identificar fácilmente y lo otro es que a veces se forman así como de manera aleatoria y esto genera lo que se llama como el signo de la galaxia, que literalmente parece como una galaxia, como si fueran estrellas. Es como para tener en cuenta ahí, pero la utilidad del TAC no es tanto para diagnosticarlo con el TAC, sino para encontrar nódulos que son susceptibles a punción y para descartar enfermedades asociadas o diferenciales. ¿Listo? Si en el TAC no se ve nada, que eso a veces puede pasar, la siguiente imagen que puede ser útil es el PET.
en el PET scan, que básicamente lo que hace es identificar focos metabólicamente activos, como los granulomas. Uno puede identificar fácilmente sitios en donde uno diga, ok, si yo punciono aquí hay una probabilidad de que tenga el diagnóstico. Por ejemplo, aquí se identificaron varios, pero este pulmonar podría ser, por ejemplo, una opción para entrar y tomar la biopsia. ¿Listo? Pero entonces volvemos a lo mismo. ¿Tengo Lofgren? No biopsia. ¿No tengo Lofgren? Me toca tomar biopsia. ¿De dónde? De donde se pueda. Usualmente pulmón a través de una biopsia transbronquial. Entonces, básicamente eso vuelve nuestro tercer principio, y es que si yo tomé la biopsia, descarté todas las enfermedades adicionales y los síntomas son compatibles con la sarcoidosis, lo cual la gran mayoría de veces lo son, ahí tengo el diagnóstico. ¿Listo? O sea, es algo así como de, si lo tienes muy sugestivo, es eso, no lo busques más. Si no es tan subjetivo, toma biopsia y descarta todo lo demás. Y eso más o menos es como la conclusión de estos algoritmos diagnósticos. Y listo. Una vez ustedes confirman el diagnóstico a través de lo que ya dijimos, ahí no pasa a ser la evaluación de la sarcoidosis. Esta evaluación va a ir dirigida a dos puntos en particular. Uno, a ver qué otros órganos están comprometidos. Entonces aquí es donde cosas como el electrocardiograma son útiles, una evaluación oftalmológica es útil para ver si el paciente tiene signos de compromiso ocular, de compromiso cardíaco, que muchas veces son asintomáticos, pero pueden generar complicaciones importantes en los pacientes. Y lo otro es ver la severidad de la enfermedad, y para esto la prueba clave son pruebas de función pulmonar. Una de las pruebas de función pulmonar puede encontrar tanto el patrón restrictivo como el patrón obstructivo. Se pueden generar ambos. La clave aquí es que la severidad de ese compromiso, ya sea restrictivo o obstructivo, me va a pautar qué tan severa está la enfermedad y su necesidad de tratamiento. ¿Listo? Lo último, que es un poquito debatido, es medir los niveles de la enzima convergidora de angiotensinógeno. Eso se puede medir y eso funciona de una manera parecida a la alfa-1 hidroxilasa. Es una enzima que está producida por los macrófagos en el granuloma. Entonces, de cierta manera, hablan de lo que se llama el burden o la carga del granuloma. Entonces, si yo tengo una ECA muy elevada, me habla que el paciente tiene muchos granulomas y de pronto podría ser indicación de manejarlo activamente. Pero eso es muy, muy, muy debatido. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos con toda esa evaluación? Una vez la tenemos, vamos a tomar la decisión de si tratar o no al paciente. Y aquí es que nos enfrentamos a este tipo de algoritmos. Este tipo de algoritmos básicamente se resumen en una cosa. Y es que si usted tiene evidencia de inflamación y esa inflamación es severa y está generando síntomas severos, usted trata la enfermedad. ¿Listo? Si esto no está presente, si usted no tiene estos síntomas debido a esa inflamación y que son severos, usted no trata, sino que observa. Y eso yo creo que viene siendo lo más importante al respecto del tratamiento de la sarcoidosis. Casi que dependiendo del estudio que ustedes observen, desde el 50 al 75% de los pacientes resuelven solitos, no requieren absolutamente nada. Entonces, estos pacientes, lo único que uno hay que hacer es observarlos, monitorizarlos, de pronto de vez en cuando medir niveles de electrolitos, de calcio, de ECA, mirar cómo están los pulmones, una radiografía de vez en cuando, pero realmente aparte de eso no requieren absolutamente nada más. Pero si tiene síntomas severos que son causados por inflamación, y esto yo creo que viene siendo la clave, porque por ejemplo si usted está en este estadio, aquí voy a subir un segundo, si usted tiene un tipo radiográfico número 4 con fibrosis avanzada, pero esa fibrosis ya está ahí y no está progresando, usted va a ser asintomático. O sea, ese paciente va a ser sintomático porque la fibrosis genera síntomas, pero ya no hay inflamación activa, entonces tratarlo no va a funcionar. O sea, el tratamiento no va a funcionar porque nuestro tratamiento, adivínenlo, viene por aquí, espérense que me aleje por aquí, es en la gran mayoría de ocasiones corticoides, o sea, antiinflamatorios. Es decir, nosotros manejamos la inflamación que causa síntomas severos. Los síntomas que no son debidos a inflamación no van a responder los corticoides. ¿Listo? Entonces, más o menos el algoritmo diagnóstico va así. ¿Está sintomático? Usualmente no lo trate a menos de que haya algún órgano comprometido. Por ejemplo, corazón. El corazón puede tener afectación severa siendo el paciente sintomático y esa sería una indicación para tratar. Si no, no. Y de resto, lo que les decimos, si hay síntomas que no son debidos a actividad inflamatoria, usted lo que hace es manejar de manera de soporte.
maneja con oxígeno, le pone un marcapasos, lo que sea, dependiendo del compromiso del paciente. Pero básicamente se resume a esto que hablamos aquí. Aquí les dejo algunos esquemas terapéuticos. Si ustedes se fijan, la gran mayoría de estos son esquemas a los que se le ha adjuntado una capacidad que limita la inflamación. El más frecuente de estos es prednisona. Usualmente los pacientes manejan una prednisona de 0.5 a 0.35 miligramos día, que eso se mantiene por unos meses y después se va descalando. La escalación de la prednisona usualmente se le va quitando unos 10 miligramos cada un par de semanas, cada 3 semanas, y ahí se va quitando. Usualmente los pacientes completan terapias de prednisona por unos 6 a 12 meses. ¿Listo? Y muchos adquieren remisión así, no necesitan más terapia. Si vuelven a recurrir, si tienen lo que se llama un flare de la sarcoidosis, se les puede dar otro ciclo de esteroides o intentar terapias alternativas. Y aquí en el Lancet ustedes pueden profundizar un poco más sobre qué terapias existen. Está el metotrexate, está la cetioprina, está la leflunomida, bueno, hay un montón. Y cada una tiene algunos pros y contras. Realmente lo que más se sabe, lo que más sabemos utilizar es la prednisona, pero son alternativas, sobre todo en pacientes que son difíciles de manejar. ¿Listo? Ahora, eso fue básicamente sarcoidosis. Entonces quiero repasar para terminar el video más o menos los mensajes para la casa. Y ya creo que van a tener mucho más sentido. Entonces, es una enfermedad heterogénea, es multisistémica, granulomatosa, idiopática. Presenta de múltiples maneras, pero lo principal es el compromiso pulmonar. Tiene unos síndromes particulares como el síndrome de Lofgren, que acordémonos que se caracteriza por la fiebre, por la disnea con las adenopatías ciliares bilaterales, el eritema nodoso y las artritis de los tobillos simétricas. El síndrome de Herford, que es la triada de uveitis, parotitis y parálisis facial y bueno, y otros síndromes. Afecta principalmente a adultos afroamericanos de pacientes de países escandinavios. Se caracteriza por la formación de granulomas no necrotizantes. No sabemos por qué se forman, pero sabemos que en la gran mayoría de pacientes vamos a necesitar verlos a través de una biopsia, excepto si tienen un síndrome muy característico como el síndrome de Lofgren. Y no todos se tratan. ¿Cuáles se tratan? Los pacientes que tienen una inflamación severa que genera síntomas particularmente importantes debido a esa inflamación. Acordémonos que la fibrosis, por solo ser fibrosis, no es indicación de tratamiento, sino que la fibrosis progresiva, por ejemplo, es indicación de tratamiento. El compromiso de órganos progresivo es indicación de tratamiento. Y cuando lo vamos a tratar, los tratamos con esteroides. Usualmente con prednisona a una dosis de 0.5 a 0.35 miligramos por día. Y la vamos descalando. Usualmente el manejo tiene una duración de 6 a 12 meses. Y eso fue sarcoidosis.